El diletante, la antigüedad y la actualidad, la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza, lo público y lo íntimo, la poesía y el mal humor. El diletante palpita todo lo humano y lo divino. Buenas noches, damos la bienvenida a nuestros conjeturales oyentes a esta milicia de la razón y también de la sin razón que dimos en llamar el diletante. Buenas noches, mi querido Cofra de Gómez, digo yo, saludándolo, fingiendo de que recién nos vemos, cuando en realidad hace 4 horas que nos juntamos para ver cómo hacemos este programa, pero bueno, esta es la ficción de los medios de comunicación, Gómez. Hagamos de cuenta que recién nos vemos, porque en realidad nosotros empezamos a existir cuando se enciende esa luz que dice aire y nuestro operador nos manda efectivamente al aire. Antes no existimos, no tenemos ontología. Buenas noches, claro. ¿Cómo le va? ¿Bien? La verdad, 4 horas me pareció un minuto. Bueno, lo que pasa es que nosotros sabemos mirar sabemos televisión, disfrutar de la vida. Usted sabe que hoy vamos a estar sin la inestimable compañía de nuestra locutora oficial, Gabriela Lescano. ¿Qué le pasó a la joven? No llegaba a tiempo, por ahí llega más tarde, porque ella, usted sabe que trabaja en Radio Nacional, le pasamos el chivo, ella está en un programa de FM de Radio Nacional, así que Gómez, lo invito a que usted, con esa voz característica que me hace recordar a Eduardo Rudi en sus mejores momentos, nos lea y les comunique a los radioescuchas de este programa las vías telefónicas. Si hay alguno que escuche este programa y ese alguno que lo escucha tiene el delirio de querer llamarnos, puede hacerlo al 4912-6666 o también al 4911-0657. Lo veo caído, hay que decir la verdad, nosotros nos debemos a nuestro público. Entonces vamos a decirle algo, Gómez, usted está padeciendo esas típicas fiebres, gripes de primavera. Para usted la primavera no le trae el amor, sino gripe. Entonces pido a los conjeturales oyentes que sepan disculpar este bajón intelectual y de voz de mi Cofra de Gómez. Hablando del amor, una pequeña digresión. Usted escuchó, vio que ahora la televisión se ha convertido en un gran órgano de la sexualidad. Así es una... mire, coincidimos en eso. Yo juzgo a la televisión en un verdadero ampliación del Master y Johnson, ¿se acuerda de esos libros? Sí. Master y Johnson, el informe Hyde. Sí. Escuché el otro día una declaración de Sting, el cantante Sting. Usted practica yoga, ¿no? Porque Sting dice que él, gracias al yoga, todas las noches de su vida hace el amor durante 8 horas. Bueno, a mí me gustaría saber cuántas horas por día hace él de yoga, de gimnasia yoga, porque en el caso mío es 8 horas de yoga, es al revés, me permiten 1 hora de amor, un minuto de amor. Entonces yo no sé qué tipo de... ¿Cuántas horas hará de yoga? 18 horas. Sí, yo la pregunta que me hice también fue, ¿y no se aburrirá toda la noche 8 horas? Sí, bueno... me alegro que mencione este tema, porque yo estaba muy acomplejado con este programa, siguiendo con lo suyo, porque este programa es el único de la televisión y la radiofonía argentina que no habla de sexo, Gómez. ¿No será que nosotros somos un poco asexuados? Quizá nuestra avanzada edad ha llevado que sea ceniza, que sea todo ceniciento lo que tenga que ver con el sexo, ¿no? Me sorprendió lo de Sting, 8 horas. Si cuento los minutos de amor de mi vida, de toda mi vida, no creo que lleguen a 8 horas. No, yo quedé sorprendido. Yo dije, qué cosa terrible, pero además qué aburrido, porque todas las noches, 8 horas, con su mujer aparte. Es como comerse en un asado todos los chorizos de su vida. Sí. Una cosa así. Una cosa insólita. Un empacho, sí. Bueno, Gómez, después de ¿A qué nos vamos a dedicar hoy? Momento miscelánico, permítame que antes de anunciarle a nuestros conjeturales oyentes el tema de hoy, que en camisa de 11 varas nos metimos, Gómez, mandemos 2 saludos. Uno para la señora Marta, que es la abuela de Silvana, a pedido cariñoso y efusivo de nuestro operador Martín Troncoso, a quien también saludamos, que es una señora que es una fiel oyente nuestra, es decir, debe ser por eso, por el tema del sexo debe estar esperando que alguna vez hablemos de sexo.
Y también quería mandarle un saludo muy afectuoso a un oyente también nuestro que hemos hablado, al Ñato Veloso, de Villa Madero, fiel oyente nuestro. Entonces, una vez cumplido con los saludos, Gómez, debo anunciarle a usted, que ya lo sabe, y a toda la audiencia, que hoy vamos a tratar el tema de la Revolución Mexicana. Vamos a hablar de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, de Huerta, de Obregón, Orozco. Nos hemos metido, es un tema del cual se conoce poco en la Argentina. Perdón, se conoce poco. Conocemos poco, para hablar en primera persona, y nos hemos metido a estudiarlos, nos hemos llevado muchísimas sorpresas, y sobre todo hemos quedado en algunas, alelados por algunas conclusiones que desconocíamos, y bueno, vamos a tratar de resolverlas con ustedes. Si alguien quisiese llamar y aleccionarnos o contradecirnos, tirarnos de nuestros, porque quizá somos partidarios de Pancho Villa y de Zapata, sí, nos hicimos fanáticos de ellos, a pesar de muchas cosas que hemos leído. Si hay alguno que quiere defender a los hacendados, también pueden llamar. Así es. Permítame que le diga también, Gómez, que a mí me gustaría en este programa, sobre la Revolución Mexicana, ponerle un epígrafe, una especie de subtítulo. A ver, diga. Que ronda en todos los textos que hemos leído, está esta frase que me parece que describe la verdadera tragedia de México. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerquita de los Estados Unidos. Es buena. Creo que esa va a ser la conclusión de un pueblo muy sufrido, de tragedias, de luchas sangrientas, de pasiones, y que nosotros, más con corazón, con tripas y intenciones que con materia gris y con cerebro, vamos a tratar de dilucidar. Pero antes vamos a escuchar música mexicana, por supuesto. Tenemos algunos corridos revolucionarios que hemos conseguido, muy lindos, pero en este caso vamos a escuchar un corrido muy simpático, cantado por una de las más grandes cantantes del siglo XX, Chabela Vargas. Usted sabe que este programa, ya se han advertido muchos oyentes nuestros, los temas que tratamos son apenas un pretexto para escuchar la música que ponemos. Es decir, así es. Elegimos el tema de la Revolución Mexicana para escuchar a Chabela Vargas, esa es la verdad. Que no es mexicana, digamos, la quintesencia del folclore mexicano, del bolero, el corrido y mariachi era Chabela Vargas, pero nos enteramos que no es mexicana, es centroamericana. Alguna oyente ya nos dará la precisión, si guatemalteca o hondureña. Vamos a escuchar un corrido cantado por Chabela Vargas y nos metemos en el tema. Voy a contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado hoy en la hacienda de la Flor. La triste historia de un ranchero enamorado, que fue valiente, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las muchachas más bonitas se llevaba. De aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar: cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano, se lo echaron de a montón. Estoy borracho, le gritaba, y soy buen gallo. Pero una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero, y las palomas van volando al pedregal. Bonito toro llevan hoy al matadero, que buen caballo va montando el caporal. Ya las campanas del santuario están doblando,
todos los fieles se dirigen a rezar. Y por el cerro los rancheros van bajando a un hombre muerto que lo llevan a enterrar. En una choza muy humilde llora un niño, y las mujeres se aconsejan y se van. Solo su madre lo consuela con cariño. Mirando al cielo, llora y reza por su Juan. Aquí termino de cantar este corrido de Juan ranchero charrasqueado y burlador, que se creyó de las mujeres consentido y fue borracho, parrandero y jugador. Muy bien, escuchamos a la exquisita Chabela Vargas en Juan Charrasqueado, que fue mujeriego, borracho, parrandero y jugador. No sé cuál de esas cualidades nos cabe a nosotros, Gómez. La de mujeriegos no, ya dijimos. Debe ser alguna de las peores, sí. No sé cuál. Bueno, empezando con esto de México, queremos hacer primero un pequeño raconto de la historia en 5 minutos de varios siglos del sufrido México, que por supuesto el eje central de la disputa revolucionaria que se va a extender desde el año 1910 hasta prácticamente 1918, lo que se llamó la Revolución Mexicana, viene de antaño y dijimos el punto central es la propiedad de la tierra. Existía ya desde la colonia problemas con la tierra, los conquistadores de hecho se apropiaron de toda la tierra que le pertenecía a los indios, a los aztecas y otras tribus, pero dejaron alrededor de los poblados lo que se llamaba el ejido. El ejido era la propiedad comunal que servía de autoabastecimiento para los indios, era la propiedad que rodeaba a las aldeas, si se puede hablar de algunas hectáreas, de unas 40, 50 hectáreas que rodean la tierra, y eso les permitía a los indios, a los indígenas, comer, ahí tenían sobre todo huertos. De subsistencia, efectivamente. Esto, a medida que se va extendiendo el dominio del hombre blanco, se va perdiendo. Al principio, como forma de encomendero, los indios tenían derecho sobre el ejido, es decir, la iglesia era el encomendero. Le encomendaron cuidar las almas de los indios, eso se sabe, y bueno, se fueron apropiando de estos ejidos. En primer lugar la iglesia. Llegamos, digamos, el gran drama de México arranca quizá con la colonia y sigue con la lucha por la independencia, porque la clase dirigente de la independencia mexicana fueron los latifundistas, es decir, exceptuando el caso de Hidalgo y de Morelos, que fueron héroes de la independencia, martirizados ambos, y que perdieron justamente, debido a que perdieron Morelos e Hidalgo, la independencia quedó en manos de la clase latifundista, y entonces derrotar a España, independizarse, no significó un cambio del nivel de vida del pueblo mexicano, sino que quedó la propiedad de la tierra en manos de las 800 familias ricas que existían. Esto va a transformar con el tiempo a la iglesia en el principal terrateniente de México. Se contaban sus propiedades en tierras en más de millones de hectáreas. Se calculan que tenían alrededor de 30 millones de hectáreas de propiedad de la tierra. La iglesia era, digamos, el gran terrateniente mundial. Y esto va a ser atacado ya en 1856 por el gobierno de otro conocido nuestro, Benito Juárez, que en 1856 saca la ley de desamortización de las tierras clericales, eclesiásticas. ¿Qué significaba? Decir que la iglesia, como se había apropiado de esas tierras que pertenecían al ejido, debían devolverlas, las nacionaliza y plantea que se apropiarán de esas tierras, repartirlas entre los campesinos, pero con un sistema
que va a dar muy pocos resultados porque los indígenas no pasan a ser los dueños de la tierra, sino los grandes hacendados, por un sistema de denuncia. Es decir, se acercaba una persona al Estado, a la sociedad, a la Secretaría de Fomento de Agricultura, que era lo que había creado Benito Juárez, y denunciaba tierras improductivas en manos de la Iglesia y les eran otorgados por una cantidad de años esas tierras, y si las producía quedaban definitivamente en su poder. Esto fue una verdadera treta para acumular más y más propiedades en manos de los terratenientes. Sin embargo... Parecido a lo que pasó con la ley de enfiteusis acá en la Argentina. Así es, de Rivadavia. Esto va a llevar a una guerra civil. La Iglesia se declara adversa a esta ley, que va a ser ratificada por una constitución en el año 1857, y no solo levanta en armas, el Papa Pío IX llama a levantarse en armas para defenderla, y acusa con el infierno, condena al infierno a todos los que le saquen tierra a la Iglesia. Palabras textuales, o sea, hay varios que deben estar, Benito Juárez, entre ellos morando en el infierno, porque se atrevió a sacarle algunos acres de tierra al Papa. ¿Qué año era eso, claro? 1856 empieza esto con la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos, pero se extiende después porque la Iglesia va a apoyar una de las infamias más grandes del siglo XIX, que fue la invasión de su amigo Napoleón III, es decir, Luis Bonaparte, que va con el pretexto de hacerse emperador, invade México porque reclama el pago de una deuda externa que no había pagado, fíjese usted que actual, y las tropas francesas del Segundo Imperio invaden México y ponen a un títere de rey, de emperador, el emperador Maximiliano de la Casa de Habsburgo, y bueno, ahí estalla una guerra civil, se insurrecciona todo México. La Iglesia, por supuesto, va a apoyar a la potencia europea. Va a apoyar la Iglesia, claro. Esto termina muy mal para los europeos, muy bien para los mexicanos, los derrotan, le cortan la cabeza, lo fusilan a Maximiliano y echan a los franceses al mar. Y ratifican con ello la política de nacionalización de las tierras eclesiásticas de Benito Juárez, el verdadero héroe de esta gesta. Tenemos que aclarar también otro hecho. Alrededor del año, entre el año 1845 al año 1852, 53, México pierde la mitad de su territorio. Es decir, pierde territorio en manos de Estados Unidos, lo voy a contar bien, una extensión de tierra prácticamente como la Argentina actual. Es decir, 2 millones, casi 3 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos le roba a México, empezando en primer lugar con el estado de Texas, Houston, ahí se levanta Houston, derrota a un inútil general mexicano, el general Santana, y luego avanzan hacia el oeste y se quedan con los estados de Nueva México, Arizona, Colorado, Utah y California. Toda esa extensión es prácticamente la República Argentina. Eso era México y le fue arrebatado por Estados Unidos. Pobrecito México, volvemos a decir. Tan cerca de los Estados Unidos, tan lejos de Dios, por encomienda del propio Papa Pío IX. Así las cosas, se imaginan que no estaba nada bien para el pueblo mexicano. Luego de Benito Juárez va a venir lo que se llama el porfiriato. Porfirio Díaz, que era un general que peleó con Benito Juárez contra los franceses, se establece como dictador y gobierna del año 1877 hasta el año 1910, y con él empezamos nuestra historia, porque en 1910 va a empezar lo que se llama la Revolución Mexicana debido a este problema de tierras. Yo quería decirle, primero vamos a seguir escuchando a Chavela y volvemos. ¿Me deja hacerle un pequeño comentario? Porque me dejó pensando esto de la invasión de Luis Bonaparte, con la excusa del no pago de una deuda que tenía México, de la deuda externa. Sí, señor. O sea, que quiere decir que el presidente de los argentinos ha actuado extraordinariamente bien para evitarnos una desgracia semejante al hacer los acuerdos necesarios. No sé, porque hay partes secretas de los acuerdos de Kirchner, que no se trata de que invadan a la Argentina o impedir una posible invasión, sino se trata de que parece ser que la Argentina ha hecho acuerdos políticos de otro tipo, por ejemplo, inmunidad para los militares yanquis que vienen a ser operativos acá. Pero la historia se recicla, ¿no? Siempre aparece con diferentes nombres. Sí.
termina como pero sátira. esta rueda así, casi el eterno retorno de la injusticia, es lo que yo quiero eludir en este programa, porque ya que no hablamos de sexo, Gómez, y hablamos de injusticias, es prácticamente para suicidar. Sí, bueno, evitemos vayamos el suicidio escuchando a una gran cantante. Por ese rumbo una iguana montaña dentro de la Segovia se oyó un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Lloviólo cuando Yogalpa portó el palenque por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La gente para mirarlo se arrejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En medio de incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetita de viriongo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. José, pobre jornalero, se me catea todito el día. Lo tiene con reumatismo el tedio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero. Pero el chavalillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Bueno, Chabela cantó esta hermosura de tema. Le agradezco, claro, la verdad, esta música usted se ha sobrepasado hoy a... El Cristo de Palacagüina se llama. Muy lindo, muy lindo. Tenemos más Chabela Vargas, y vamos a tener también corridos revolucionarios de Pancho Villa y todas esas cosas. Pero prosigamos, Gómez. Yo quería terminar esta presentación de situación de México en el estallido de la Revolución de 1910 leyéndole un censo de población del año 1910, justamente, que mandó a hacer el Porfiriato, Porfirio Díaz, este dictador que lo único que hizo fue acrecentar más la acumulación de tierras por parte de los terratenientes y acumular más la miseria de los indios y el despojamiento que se hacía de ellos. El censo de 1910 declaraba, escuche bien, que en el país, en un país de 15 millones de habitantes, había 840 hacendados. Un hacendado era aquel que tenía una propiedad mayor de 2.000 hectáreas, o sea que había 840 hacendados, una proporción de prácticamente 4 hacendados por cada 100.000 habitantes. Estos hacendados tenían propiedades, como dijimos, mayores de 2.000 hectáreas. Yo a ver si puedo encontrar alguna, por ejemplo, en el estadio de Chihuahua
La hacienda llamada La Santísima tenía 118.878 hectáreas. Había una más grande en Coahuila, en el estado de Coahuila, la San Blas, que tenía 395.767 hectáreas. Había una que llamaba la Colorado Riverland, que era de los Yankees. Que era Yankee, 325.000, y una que llamaba The Palomas Land Company, 776.000 hectáreas. Yo le quiero aclarar que esto significa que haya 5 hacendados que tengan propiedades mayores de 2.000 hectáreas sobre cada 100.000 habitantes. Significa una concentración que yo no he... Bueno, nosotros somos bastante ignorantes, pero no conozco de otro lugar donde haya tanta concentración en pocas manos de la tierra. Había una familia que se llamaba Terrazas, del estado de Chihuahua, el estado donde nació justamente Pancho Villa, que era propietaria de una hacienda de 7 millones de hectáreas. Es decir, adentro de su hacienda había pueblos, aldeas, el tren pasaba... Adentro de su hacienda estaba Chihuahua. Claro, justamente una de las cosas que relata acá Silva Herzog era que se preguntaba, ¿la familia Terrazas es de Chihuahua? Y respondían, no, Chihuahua es de la familia Terrazas. Bueno, y queremos aclarar que también el censo declara 411.000 personas clasificadas como agricultores. Esto era lo que se llamaban los rancheros. Allá en el Rancho Grande, el ranchero me decía, es decir, personas que eran propietarias de tierra, pero tenían menos de 2.000 hectáreas. Y se calculaba que había 3 millones de jornaleros, es decir, peones de campo. En realidad, Silva Herzog, que nosotros nos estamos enterando por el libro de Jesús Silva Herzog, vamos a decir quién es después, dice que esto es muy inexacto, porque él calcula que había alrededor de 12 millones de personas que vivían del campo. Es decir, que esas 3 millones de personas serían padres de familia que trabajarían en el campo, pero que en realidad de los 15 millones de mexicanos, 12 millones vivían pobremente del campo. Esta situación terrible, no sé qué adjetivo ponerle, no me sorprendí cuando lo leía, de tanta concentración y tanta miseria, hacía que la vida cotidiana en México fuera tortuosa. El campesino no poseía tierras, pero tenía que trabajarla para el hacendado, que no vivía en la hacienda, sino en la ciudad, eran señoritos que vivían en la ciudad, y en manos de un caporal o un capataz que lo superexplotaba. No se le pagaba, bueno, eso es conocido acá en Argentina, no se le pagaba en dinero constante, sino que tenían que ir a lo que se llamaban las tiendas de raya, lo que serían acá las almacenes, donde se cambiaba por vales algunas cosas, es decir, una perfecta miseria, acompañado de analfabetismo, enfermedades, un pueblo realmente miserable, a lo cual hay que agregar, para cerrar este panorama terrible de México, en 1910, que el 80% de las empresas de las ciudades, de las empresas sí, digámoslo, industriales, en donde estaba también contemplado la nueva riqueza de México, que era el petróleo. A fin del siglo XIX se descubre petróleo en México. Hoy sigue siendo uno de los grandes países petroleros del mundo, México. El 80% de la propiedad de estas empresas era de origen estadounidense, eran yanquis. El 77% de las inversiones, entre comillas, yanquis, en toda Latinoamérica estaban en México. Interesante. El 96,8% de los habitantes de México en 1910 no tenía un pedazo de tierra. Claro. En un país campesino. Coincide, ¿no?, con esto de los 12 millones de habitantes desposeídos que vivían del campo, pero que no poseían ningún tipo de propiedad. Bueno, en esta situación estalla lo que se llama la Revolución de Madero. Madero, vamos a decir quién era Francisco Madero, un hombre muy rico, era un hacendado del estado de Coahuila, era un hombre muy extraño, educado en Europa, chiquito, él abstemio, vegetariano,
y espiritista. Nombre raro para Nombre México, raro, ¿no? pero que tuvo una virtud. Escribió un libro que se llamaba, en el año 1909, La reelección presidencial, donde se oponía a Porfirio. Porfirio había sido presidente durante 30 años. Y en un reportaje en un diario yanqui dice, bueno, estoy un poco cansado y ya el pueblo mexicano está maduro como para elegir un presidente, dice. Y ahí se abrieron las compuertas y empezaron a presentarse candidatos, entre ellos el propio Madero, que era de una familia porfirista. Su familia, salvo su mujer y sus hijos, incluidos sus hermanos, sus tíos, lo repudian, le dicen que está loco. Ahí dicen que era espiritista, que estaba tan loco que quería enfrentarlo a Porfirio, y escribe este libro que se llama La reelección presidencial, donde se opone a que sea reelecto y toma las palabras de este reportaje de Porfirio al pie de la letra y se presenta como presidente. Este reportaje, discúlpeme una pequeña interrupción, una anécdota graciosa. Sí. Este reportaje de Porfirio Díaz, que era una verdadera ridiculez, porque en realidad se había preparado ya una fórmula del continuismo, abre las puertas, como usted dijo, una gran actividad política. Entre otros, se presenta un coronel o general porfirista de apellido Reyes, que era gobernador del estado de León, que tiene un gran predicamento en sectores intelectuales y obreros, un tipo que había logrado bastante consenso, a lo que Porfirio Díaz, demostrando el carácter democrático de su declaración, lo manda a estudiar cuestiones militares a Suiza. Claro. Bueno, este era el mérito justamente de Madero. Madero, como era un hombre obcecado y medio extraño, no cae en ninguna de las trampas que le teje Porfirio, porque Porfirio después se desdice de eso. Dice, no, eso fue una opinión que yo dije. James Krillman se llamaba el periodista que le hizo ese reportaje para un diario de Estados Unidos. Dice, me tergiversó las palabras, yo me pienso quedar un mandato más, tenía 78 años, le aclaro. Ya estaba bastante senil, y ahí se arma un lío bárbaro, porque Porfirio anula las elecciones que iban a ser llamadas en 1910, y Madero, que andaba de campaña por los estados del norte, es apresado en San Luis del Potosí, diciéndole que violaba la ley, porque no sé si se había enterado que ya no había más elecciones. Claro. Lo meten en cana a él y a Pino Martínez, que era su candidato a vicepresidente, y un tocayo suyo, a Vázquez Gómez, que fue el verdadero ideólogo de la candidatura de Madero. Bueno, allí es amenazado con fusilarlo, pero bueno, Porfirio, como lo ve un hombre tan raro, se apiada de él y no le conmuta la pena de muerte, pero lo deja preso en la cárcel de San Luis de Potosí, que es ahí donde él empieza a escribir, Madero me refiero, lo que se llamó el Plan de San Luis de Potosí. Luego va a huir, aprovechando una ayuda de unos carceleros, va a huir a Laredo, al estado de Texas, Estados Unidos, se va a refugiar en Estados Unidos, y desde allí va a terminar lo que se llamó el plan de está lleno de planes la historia de México, el plan de Ayala, el plan de Guadalupe, este es el plan de San Luis de Potosí, que en realidad era un plan político, porque planteaba la caída de llamado nuevas elecciones y la imposibilidad, esto solo, mire que una pequeñez origina todo el lío. Él llamaba, el plan de Potosí llamaba a la no reelección de Porfirio, pero que Porfirio no cayera, sino que garantizara las elecciones donde él no podía ser candidato. O sea, una inocencia total. Es más, se le reclamaba a Madero un plan sobre la tierra, y él decía, el pueblo de México no necesita de pan, necesita de libertad. Eran sus palabras. Claro está que esto muestra una vez más que las revoluciones buscan los personajes y las situaciones más llamativas y sorprendentes para dar curso a sus propias intenciones. Es lo que el viejo filósofo alemán llamó la astucia de la razón. Es decir, por los vericuetos más insólitos se cuelan las fuerzas sociales para obtener su reivindicación. Sí, porque en realidad Madero, por lo menos durante todo el periodo previo a convertirse en presidente de México,
no tiene planteos de carácter social, ni es un hombre preocupado por el gran problema mexicano, que es el problema de la tierra. Me permite hacer una comparación que le va a resultar nefasta, pero digo para acercarlo un poco a la actualidad. Me da una imagen como parecido, salvando las distancias, le pido claro no caiga sobre mí con su brutalidad del rayo, parecido a la Lilita Carrió, donde plantea el problema como que el problema central es la moral, digamos, un gobierno anticorrupto, un gobierno de moral, y lo va a demostrar después, lo va a demostrar después Madero, esa ilusión casi inocentona de querer gobernar un país como México simplemente con bellas palabras y promesas de honestidad. Era un hombre honesto, sí, de palabra y piadoso, sí, aparte, porque a todos sus enemigos le perdonó la vida, sí. Era un hombre que realmente empeñaba su palabra, pero más de esto no se puede decir, no era un gran político. Y su comparación que usted parangona con Lilita Carrió, yo le diré que es totalmente fuera de lugar, porque acá tengo una foto de Madero y era un hombre delgado. Entonces escuchamos a Chavela Vargas, mujer que envidian muchos hombres, porque tuvo en sus brazos, Chavela Vargas, las mujeres más hermosas de México. Así es. Cantar corrido sin agravio y sin disgusto lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco. Mataron a Simón Blanco, más grande fue su resultado. Mamá se lo decía, Simón, no vayas al baile. Y Simón le contestó, mamá, no seas tan cobarde, ¿para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde. Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión. Toditos le saludaron, como era hombre de honor. Se dijeron los Martínez, cayó en las redes el león. Las 3 de la tarde dio principio a la cuestión, cuando con pistola en mano Andrés Bailón lo casó. Onésimo, su compadre, vilmente lo asesinó. A los primeros balazos Simón habló con violencia. Andrés, dame mi pistola, ¿no ves que esa es mi defensa? Quiso cazar a Martínez, le falló la resistencia. Como a los 3 días de muerte, los Martínez fallecieron. Decían en su novenario que eso encerraba un misterio, porque el matar a un compadre era ofender al Eterno.
y matar a Simón Blanco, que era un gallito de traba. Era un gallito muy fino que el gobierno respetaba. Él con su 30 en la mano, Simón Blanco se llamaba. Bueno, escuchamos a Simón Blanco en la voz de un corrido hermosísimo también que relata lo violento que era México, porque este hombre no era un revolucionario, Simón Blanco, pero sí era un caudillo de pueblo, el gobierno lo respetaba, dice este gallito. Sí, en realidad toda esta música mexicana es extraordinaria, ¿no? Yo si tuviera la voz, la entonación y el buen gusto de Chabela Vargas se lo cantaría, pero... No mire, solo envidia a las mujeres de Chabela Vargas. No, la envidio a ella. Acá, mire, hay una canción mexicana muy linda que termina así: si a tu ventana llega Porfirio Díaz, dale para que coma tortillas frías. Si a tu ventana llega el general Huerta, pégale las narices contra la puerta. Si a tu ventana llega Inés Salazar, guarda todas tus cosas, que va a robar. Si a tu ventana llega Maglovio Herrera, abre sin miedo alguno la casa entera. Maglovio Herrera fue uno de los caudillos de la revolución en el norte, un hombre muy querido por el pueblo. Y a todo le ponían música. Usted sabe que los corridos, un alto porcentaje de los corridos eran expresiones espontáneas de la gente, eran creaciones espontáneas. Usted me va a perdonar la comparación, es como sobre la base, lo vamos a ver después en la segunda hora, sobre la base de una música conocida por toda, una melodía conocida, como se hacen las canchas acá, eso es lo que le quiero pedir disculpas. Sí. Tomando la música algo conocido, se van cambiando las letras. Disculpa a los mexicanos, le quiere pedir usted, le pido disculpas. Ustedes van a ver que en la segunda hora vamos a escuchar un corrido que es la música de Adelita, pero que está dedicado a Pancho Villa. Volviendo a esto, porque ya se nos va a ir la primera hora, Gómez, queremos decir que al final, bueno, el plan de San Luis del Potosí de Madero llama a la insurrección para el día, le pone fecha y todo, dice el día 20 de noviembre nos vamos a levantar todo. Sucede que el día 18 en Puebla hay una represión de los hermanos Cerdán, Cerdán, que eran unos maderistas muy conocidos que habían guardado armas en su casa, y va toda una división del ejército a matarlos, y es un enfrentamiento de horas de prácticamente la familia Cerdán contra cientos de soldados, los matan. Y esto tira más leña al fuego. Y el 20, contra lo que suponía el propio Madero, el 20 de noviembre se insurrecciona casi toda México. Es ahí donde empiezan a aparecer Zapata, Pancho Villa, Obregón, Venustiano Carranza, Lucio Blanco, bueno, todos los nombres ilustres ya no eran guerrilleros, eran militares revolucionarios, que muchos de ellos eran gente del pueblo, otros eran rancheros, y algunos militares directamente que se insubordinaron. Y bueno, esta revolución, que como estaba él en Estados Unidos, Madero, cree que fracasa, y 3 días después se entera que es un éxito, y es ahí cuando cobra fuerzas otra vez y se dirige a Ciudad Juárez, que como todo el mundo sabe, es una ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México. La toman con la ayuda de Pancho Villa, que ya empieza ahí a aparecer como uno de los militares revolucionarios. Bueno, y esta toma de la ciudad Juárez es el principio del fin del porfiriato. Porfirio y todo su régimen, sorprendido por la fuerza de la insurrección, empiezan a plantear negociaciones. Madero las acoge de buen grado. Él era un hombre inocente, él creía que Porfirio le iba a ceder, y bueno, y así se demora un tiempo largo en negociaciones, cosa que produce el enojo de Vázquez Gómez y de Venustiano Carranza, que dice: revolución que tranza, revolución que se pierde. Mire, ya en el año 1910 Venustiano Carranza planteaba eso. Va a llevar al fin y al cabo a que Porfirio huya, sube un
de la Barra, lo dejan de la Barra, que era un títere, y él huye hacia el puerto de Veracruz, donde toma un barco para irse a Europa, y así dejándole el camino expedito a Madero para México, para la Ciudad de México. Madero entra de manera triunfal en México, 200.000 personas lo reciben. En esa época era una barbaridad. Madero concentraba todas las esperanzas del pueblo mexicano después de 32 años de porfiriato y de miseria, no solo de los indígenas sin tierra, de los pobres peones del campo, inclusive de los rancheros que estaban sometidos a los precios de mercado de los hacendados, y de los obreros inclusive. Teníamos que hacer después un párrafo sobre los hermanos Flores Magón, que fueron los verdaderos fundadores del movimiento obrero mexicano, pero bueno, concentra todas las esperanzas y las ilusiones de un pueblo que lo recibe alborozado en la Ciudad de México, y él poco a poco va a empezar a defraudar estas ilusiones, estas esperanzas. Permítame que le lea una página brillante de un periodista de la época que apoyaba la revolución. Tiene nombre de análisis clínico, Blas Urrea se llama, pero independientemente de eso, creo que escribe unas páginas mejores sobre lo que son las revoluciones cuando comienzan y sobre los liderazgos fallidos. Dice Urrea sobre Madero, al poco tiempo que Madero ya asume la presidencia: las revoluciones son siempre operaciones dolorosísimas para el cuerpo social, pero el cirujano tiene ante todo el deber de no cerrar la herida antes de haber limpiado la gangrena. La operación necesaria o no ha comenzado. Usted, señor Madero, abrió la herida y usted está obligado a cerrarla, pero guay de usted si, acobardado ante la vista de la sangre o conmovido por los gemidos de dolor de nuestra patria, cerrara precipitadamente la herida sin haberla desinfectado y sin haber arrancado el mal que se propuso usted extirpar. El sacrificio habrá sido inútil y la historia maldecirá su nombre de usted, no tanto por haber abierto la herida, sino porque la patria seguirá sufriendo los mismos males que ya daba por curados y continuaría además expuesta a las recaídas cada vez más peligrosas y amenazada de nuevas operaciones cada vez más agotantes y cada vez más dolorosas. Le dijo que su responsabilidad es tal que si no acierta a percibir con claridad las reformas políticas y económicas que exige el país, correrá usted el riesgo de dejar vivos los gérmenes de las futuras perturbaciones de la paz y de no lograr restablecer por completo la tranquilidad del país. Blas de Urrea tuvo razón, pero fíjese qué descripción magnífica que hace Urrea sobre este tema, porque a medida que nosotros estudiamos las revoluciones vemos cómo aparecen estos personajes bien intencionados, pero que no son capaces de llevar hasta el final la revolución. En el caso de México era el reparto de la tierra. Sí. Y Madero creía que esto se solucionaba con algunos edictos sobre el ejido, es decir, devolver a las comunas algunas tierras, y lo pensaba seriamente. Él era un hacendado también. Y como abrió la herida y no se animó a cauterizarla, a extirpar el tumor ni a desinfectarla bien, él supuso que ya podía, asumiendo él a la presidencia, podía cerrar, coser y dejar al enfermo digamos también que con la apertura de la herida apareció un torrente sanguíneo que quizá también le hizo atragantar un poco sus ideas, porque justamente era lo que plantean los historiadores sobre, por ejemplo, Zapata, que confió sinceramente en Madero. Y Villa también. Todos ellos, en Villa más todavía, porque Villa Madero le perdona la vida a Villa, porque Villa le había robado un caballo, un hacendado en una acción guerrera, y Pascual Orozco, que era uno de los generales que se levanta con Madero, que luego va a traicionar, de mucha fama y muy popular, y parece que era buen militar, don Pascual Orozco, lo condena a ser fusilado a Pancho Villa por haber robado un caballo alazán a un hacendado, y Madero intercede por él, siendo presidente de la República, lo libera, lo indulta. Villa siempre fue agradecido, porque a pesar de que tenía diferencias con Madero, siempre lo respetó mucho por este tema. Y fíjese que el tema de la tierra es lo que va a originar la indignación sobre todo de Zapata en el sur, en el estado de Morelos, y acá ya vamos entrando al tema que queríamos llegar,
porque él, visto que en la presidencia Madero no avanza sobre el tema de la tierra y que nombra inclusive en su gabinete a muchos porfiristas reconocidos, Villa mismo le había dicho: el general Madero gobierna con nuestros enemigos contra sus amigos, Villa, que lo respetaba Madero, y entonces Zapata se vio obligado a romper con él. Zapata siempre intransigente, ya vamos a ver características de este líder campesino, intransigente total, saca lo que se llama el plan de Ayala, que es un plan que se opone a Madero y plantea que caiga Madero, el presidente constitucional elegido, para imponer un nuevo plan agrario que contemplaba el tema de los ejidos y el reparto de la tierra. Sin embargo, no es el plan de Ayala, el de Zapata, el más radical de todos. Permítame que le diga que hay un plan que se hizo el primero de todos. En el año 1907, lo quiero dejar sentado aquí, los hermanos Flores Magón, que estaban a la sazón exilados en Estados Unidos, en las ciudades de San Luis, Missouri, ¿no es? Mira, ahí está el plan de Madero de San Luis de Potosí, de San Luis, pero de Missouri, que era un plan que se llama la fundación del Partido Liberal, o Plan Liberal, pero en realidad era un plan anarquista, donde planteaba no solo el derecho de los campesinos, sino de los obreros, planteaba las 8 horas de trabajo, la prohibición de trabajo de los niños, y una cosa que Madero se va a negar, que parece idiota: la igualdad de los hijos. En México la legislación daba el derecho al mayorazgo y la legitimidad, es decir, el hijo legítimo y el mayor de los hijos, mayor y legítimo, se llevaba toda la herencia. Sí. Pero como existía un machismo acerbado, y no solo eso, la propia miseria llevaba a que la condición de la mujer fuera espantosa, lo que existía que los hacendados, los señoritos y hasta los rancheros tenían multitud de hijos con un montón de mujeres que los reconocían. ¿Por qué? Porque no tenían ningún derecho constitucional a la tierra, concretamente. Entonces el único que se llevaba todo era el que había tenido con su mujer legítima y el primero. O sea que todos los hijos bastardos, digamos, de segunda línea o de segundos matrimonios no heredaban absolutamente nada. El plan de los hermanos Flores Magón, el de San Luis de Missouri, el San Luis de Missouri, contemplaba este hecho, y era un hecho revolucionario esto. Y esto no fue contenido ni siquiera por el propio Zapata. Luego después Venustiano Carranza lo va a poner. Bueno, vamos a hablar. Me deja sí. Mostrarle cuál era, para graficar un poco, cuál era la situación del problema de la tierra en ese momento. Recordemos que Emiliano Zapata había nacido en un pueblo que se llama Anenecuilco. Sí, bueno, el estado de Morelos, en el sur. Estado de Morelos. Lo habían elegido presidente del consejo del pueblo ese, y ese pueblo reclamaba por tierra. Por supuesto, Zapata era el abanderado de ese reclamo. A estos reclamos, el dueño de la gran estancia de la zona de Anenecuilco le responde: si los de Anenecuilco quieren sembrar, que siembren en macetas, porque ni en Tlocol, en los riscos, han de tener tierras. Esa era la posición que tenían los latifundistas frente al reclamo de los campesinos sin tierra. Nos vamos en la primera hora del programa escuchando a Chabela Vargas. Perfumada, Maringa, la mocita más bonita que murió de tanto amar. Como las flores fue muy breve su vivir, marchitó por sus dolores y el dolor la hizo morir. Maringa, Maringa, después que tú partiste todo el pueblo quedó triste porque amaban tu mirar.
Maringá, Maringá, tú quisiste hasta la muerte y el destino de tu suerte solo Dios comprenderá. Maringá, Maringá, merecías el amor y cortaron tu rosa, tu destino era de flor. Maringá, Maringá, Muy bien, continuamos en el Diletante. Repito nuestros teléfonos para quienes quisiesen comunicarse: el 4912-6666, 4911-0657. Gómez, yo me olvidé en la primera parte, no nos dio el tiempo para relatar cómo es el triste final de Madero, una de las infamias más graves que sufrió Latinoamérica bajo la opresión yanqui en el siglo XX. Me voy a tomar este pequeño bloque para relatarle algo increíble, la actuación de los yanquis en el golpe militar que le dan a Madero, para después meternos directamente en el tema que es suyo, Zapata y Pancho Villa, que son nuestros amigos. Inmediatamente nos hicimos amigos de estos personajes. Yo quería decirle que Madero empieza, defraudando y perdiendo popularidad entre la población, pero no dejaba de ser un enemigo del porfirismo, y como tal, el Pascual Orozco, un general revolucionario, antireeleccionista y maderista, se da vuelta, hace un acuerdo con los porfiristas y se levanta, pero su levantamiento es sofocado por las tropas leales. Pero hay un segundo levantamiento de Félix Díaz, justamente el sobrino del dictador de Porfirio, que se levanta y, mire, otra coincidencia con el presente. Madero nombra para sofocar, como general en jefe del ejército, para sofocar ese levantamiento, a Victoriano Huerta, un verdadero traidor, así como veíamos que en el golpe de Chile, para sofocar el golpe, Allende lo nombró a Pinochet, y tantas veces se repite esto en la historia, nombrar un traidor o un hombre que directamente está jugado para otros intereses. Y en febrero se levanta Díaz y Huerta acude, entre comillas, a derrotarlo, pero no pasaba nada. Entonces Madero empieza a desconfiar y lo llama, y Victoriano Huerta le dice: señor presidente, yo siempre seré el mismo, fiel a usted hasta la muerte. Bueno, esto cumplió su palabra, o parte de su palabra, Huerta, porque fue fiel hasta la muerte de Madero, porque lo ajustició y lo mandó matar. Sí. Por supuesto, Huerta estaba de acuerdo con Félix Díaz y le da un golpe, previo detención del hijo de Madero, Gustavo Madero, que era tuerto. Contamos esto no como un detalle, porque en febrero de 1912, cuando triunfa el golpe, lo toman a Gustavo Madero, el tuerto, que era ministro del gobierno de su padre, y todo el pueblo se entera cómo lo matan. De un bayonetazo le sacan el ojo sano, y cuando estaba en el piso, a los alaridos de dolor, le encajan, está bien dicha esta palabra, le encajan 18 bayonetazos más. Esa era la manera en que trataba Huerta, o los seguidores de Huerta, al gobierno constitucional. Luego lo detienen a Madero y al vicepresidente, Pico Martínez, pero todo esto fue tramado en la Embajada de Estados Unidos. Casi le diría que... ¿Usted está seguro de esto? Porque sí, esa es una acusación muy grave. El propio presidente, que va a ser posteriormente presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, reconoce esto y cambia el embajador. El embajador de los Estados Unidos en México se llamaba Henry Lay Wilson, y es el ideólogo, junto con Huerta, del golpe, hasta el punto que en el sótano de la embajada se imprimían los volantes en contra de Madero,
Dice Silva Herzog que este hombre, malvado, químicamente puro, le llama así a Wilson, y al jefe de los usurpadores y los Judas de México, que era Huerta, así le llama Herzog, que es permítame la digresión, Silva Herzog es un hombre muy famoso en México. Uno de sus descendientes fue ministro, yo creo que no sé si de López Portillo, creo. De López Portillo, uno de sus descendientes, que también López Portillo es descendiente de otro de los escritores de la Revolución, José López Portillo. Sí. Entre paréntesis, es un hombre adicto al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, y entonces defensor de la revolución hasta cierto punto. No es... pero sin embargo relata el hecho de cómo la embajada, lo crudelísimo que fue la embajada de Estados Unidos. Discúlpeme, es defensor de lo que ninguna revolución tiene derecho a tener defensores, que es la institucionalización. Así es, lo ha dicho muy bien usted. Bueno, hasta el punto que se llamó el pacto, el programa político de Huerta, así como se llamaba el plan de Ayala, el plan de San Luis de Potosí, el plan político del gobierno del usurpador Huerta se va a llamar el plan de la embajada, porque se firma en la embajada de Estados Unidos. Es ahí donde el embajador Henry Lay Wilson inclusive impone a algunos ministros y llama a todos los embajadores de las potencias o países representados en México y les comunica. Hay un testimonio muy conocido de Gustavo, de un periodista yanqui, Crilson, que dice lo siguiente: el mismo día 18 fueron aprendidos Gustavo Madero y Basó, ya dijimos cómo terminaron, ¿no? Asesinados los dos. Gustavo Madero fue injurado y vejado, y ese mismo día en la embajada se reúnen el embajador de Inglaterra, el embajador japonés, el de Chile, el de Argentina, y varios más, estaban todos representados, y ahí les comunican que va a haber un nuevo gobierno. Wilson hace pasar a Victoriano Huerta y a Félix Díaz, lo hace pasar para que sean aplaudidos por los embajadores. Le lee inclusive la nómina del gabinete. Uno de los embajadores dice, pero ese que ha nombrado, no me acuerdo cuál, ese hombre es un ladrón. Y entonces, ¿sabe qué le responde Wilson? Mire, nosotros no nos entrometemos en problemas internos de este país, yo le estoy comunicando. Es decir, habían salido de la otra habitación donde habían firmado todo, y ahí el embajador chileno dice: formada la lista, el embajador Wilson, con ella en la mano, fue al salón contiguo donde estaban todos los ministros extranjeros, esperándolo. Después de los saludos correspondientes, el embajador dijo: señores, los nuevos gobernantes de México someten a nuestra aprobación el ministerio que van a designar. Yo desearía que si ustedes tienen alguna objeción, que la hagan saber, y que nosotros se las transmitiremos a los generales Huerta y Díaz, que esperan en el otro salón. Como esto demuestran el deseo que les anima a marchar en todo de acuerdo con nuestros respectivos gobiernos, y creo que así la paz en México estará asegurada. Los ministros se apresuraron a tomar la copia en la lista, y al llegar al señor Garza Aldape, que figuraba en el Ministerio de Agricultura, uno de los presentes objetó: pero este señor es un ladrón, un purísimo ladrón. El señor Garza Aldape, repuso el embajador de Estados Unidos, no es más que un proyecto de ministro que lo ponemos a vuestra consideración. Nosotros, dijo el ministro de Cuba, no creo que debamos meternos en asuntos internos. Bueno, esto que causa risa es una infamia. Está claro que se hizo en la embajada. Nos hace recordar la gestión de Kissinger justamente en el golpe de Chile. Sí, sí. Y bueno, el embajador inclusive pidió ovaciones y manifestó a los representantes diplomáticos que no hacían ninguna objeción de los ministros y que los llamaron salvador de la patria y un poco más amigos de Estados Unidos. Terminada la lectura del documento, el embajador Wilson y los mexicanos presentes aplaudieron. El general Huerta, alegando que tenía ocupaciones urgentes, entre ellas fusilar a Madero, se despidió. Intencionalmente había dejado al brigadier Díaz para lo último. Al fin Huerta abrió los brazos y dos ambiciones contrarias se estrecharon, pensando posiblemente que en un momento pudieran destruirse una a la otra. El embajador salió a despedir a Huerta y luego pidió viva el general Huerta, viva el general Félix Díaz. Eso todo dentro de la embajada de Estados Unidos. Pero no termina ahí la cosa.
El embajador de Chile, un poco azorado por lo que vivía, dice, queremos reclamarle a Wilson, dice, que usted interceda por la vida de Francisco Madero, porque nos hemos anoticiado que mataron al hijo de una manera crudelísima. Y ahí responde otra vez Wilson diciendo de ninguna manera va a ser así, pero le pido que respete no entrometerse en asuntos extranjeros, claro, de otro país. Bueno, al final Madero y Pino Martínez son fusilados, fingiendo que un simulacro de, sí, se hace siempre, de que fuga, los tenían presos en un ministerio y que intentaron huirse, bueno, los masacran a tiros. Pero a todo esto, antes de eso, la esposa de Madero se dirige a Henry Lay Wilson, es bueno repetir el nombre de este canalla, el embajador de los Estados Unidos, pidiéndole por la vida de su hijo y de su marido. No hay ninguna calle en la Argentina con el nombre de este. No, por lo menos podríamos tomar venganza de esa manera, pero. Y bueno, la esposa del señor Madero, angustiada y llorosa, lo visitó al embajador de Estados Unidos para pedirle que interviniera a favor de la vida de su esposo y de su hijo. Henry Lay Wilson desoyó las súplicas de aquella noble mujer atribulada. El 22 de febrero, día de Washington, el día de George Washington, tuvo lugar una recepción en la Embajada de Estados Unidos. Los invitados bebieron champaña y comieron sabrosos bocadillos y conversaron alegremente. El embajador, según refiere Márquez Sterling, que es el testimonio que estamos citando, en los últimos días del presidente Madero, como las 9 de la noche declaró en un corrillo de invitados que Huerta respetaría la vida de los prisioneros, agregando que sería una desgracia para que él asesinara al señor Madero. Huerta lo había matado esa mañana. Ahora, Gómez, antes ya de meternos con Pancho Villa, sí, quiero anunciarle que ahora sí tenemos corridos revolucionarios. Pero antes de esos corridos revolucionarios, le voy a leer un corrido revolucionario que se lo leo ahora porque tiene que ver con esto último que usted estaba relatando. Así fue el fin de la vida del que fue el redentor de la República India y del pueblo salvador. Lo sacaron de palacio, en un asalto murió. Huerta dijo con cinismo, pero nadie lo creyó. Oh, calle de Lecumberri, ya se acabó tu alegría, que por ti pasó Madero para la penitenciaría. El 22 de febrero siempre se ha de recordar la Virgen de Guadalupe y Dios lo han de perdonar. Adiós mi México hermoso donde Madero murió, adiós, adiós al palacio en que el apóstol cayó. Muy bien, hermoso eso, pero recordando una nueva infamia quizá olvidada de los Estados Unidos contra los pueblos latinoamericanos, el golpe contra Madero de febrero de 1912 y su asesinato. Vamos a escuchar, para meternos ya con Pancho Villa, un corrido dedicado a él, que cantan Inti Limani. Y usted va a ver, acá Pancho Villa anda en un aeroplano y le dice goodbye a los yanquis desde arriba, se viste de yanqui, se disfraza y los engaña. Es muy lindo, escúchelo. México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos, 10,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en aeroplanos y desde arriba les dice goodbye. Comenzaron a volar los aeroplanos, entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Mas cuando
cuando vieron los gringos las maderas, con muchas barras que Villa les pintó. Se bajaron con todo y aeroplanos, y Pancho Villa prisioneros los tomó. Las gentes en Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asustada y asombrada se quedó de ver tanto gringo y carrancista que Pancho Villa en los postes les colgó, que se creían los soldados de Texas, que combatir era un baile de carquís, con la cara llena de vergüenza, se regresaron todos a su país. Yo les encargo, mis fieles compañeros, que se estén firmes al pie de su cañón, que disparen la última metralla para defensa de nuestra nación. ¿Le gustó este corrido en Nuestro México, febrero 23 se llama? Usted me preguntaba si era cierto este hecho, y ahora entramos también en el terreno de la leyenda, porque sí, estos héroes populares, Zapata, Villa, tienen un heroísmo y una memoria gloriosa bien cimentada. Les vamos a rendir homenaje, pero también mucha parte de leyenda. Usted fíjese que acá andaba Villa en un aeroplano, se vestía de soldado yanqui, los engañaba, después los colgaba todos, pero algo de eso hizo. Después vamos a hablar ya cuando Villa, ¿sabe qué?, invade Estados Unidos. Pero usted me quería decir algo de... No, dos cosas para empezar, ya que entramos de lleno en el proceso revolucionario. Claro, porque digámoslo, con Huerta, con el usurpador Huerta, se insurreccionan todos los constitucionalistas. Todos, así es. Y ahí va a aparecer Venustiano Carranza, que era ministro del gobierno de Roberto, un militar viejo, Pancho Villa, Zapata, van a Obregón, Orozco ya se había vendido. Sí, se dio vuelta. Pero antes. Bueno, varios nombres que vamos a ir mencionando. Pero, mire, este corrido que escuchamos recién plantea otro de los grandes problemas de la Revolución Mexicana, que es la ruptura casi permanente entre los distintos dirigentes campesinos, porque acá Villa está alzado contra Carranza, y debo recordarle, querido Claros, de que Villa había sido un fiel, más que fiel, un obsecuente soldado de Carranza, a tal punto que en muchas charlas luchan contra Huerta y quizá el mejor general que tiene Venustiano Carranza es Pancho Villa. Y además de una lealtad a toda prueba, como lo atestigua muy bien en unas páginas muy lindas John Reed en el libro México Insurgente. Pero yo, para empezar a hablar de Villa, le voy a leer también, sacado del libro de John Reed, una declaración de Pancho Villa, que lo pinta, y la verdad que le da una estatura extraordinaria, ¿no? Le dice Pancho Villa a John Reed: cuando se establezca la nueva república no habrá más ejército en México. Los ejércitos son los más grandes apoyos de la tiranía. No puede haber dictador sin su ejército. Pondremos a trabajar al ejército. Serán establecidas en toda la república colonias militares formadas por veteranos de la revolución. El Estado les dará posesión de tierras agrícolas y creará grandes empresas industriales para darles trabajo. Laborarán 3 días de la semana y lo harán duro, porque el trabajo honrado es más importante que el pelear, y solo el trabajo así produce buenos ciudadanos. En los otros días recibirán instrucción militar, la que a su vez impartirán a todo el pueblo para enseñarlo a pelear. Entonces
cuando la patria sea invadida, únicamente con tomar el teléfono desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México, en mediodía se levantará todo el pueblo mexicano de sus campos y fábricas, bien armado y equipado, organizado para defender a sus hijos y a sus hogares. Mi ambición es vivir mi vida en una de esas colonias militares, entre mis compañeros, a quienes quiero, que han sufrido tanto y talando conmigo. Creo que desearía que el gobierno estableciera una fábrica para curtir cuero donde pudiéramos hacer buenas sillas y frenos, porque sé cómo hacerlos. El resto del tiempo desearía trabajar en mi pequeña granja, criando ganado y sembrando maíz. Sería magnífico. Yo creo ayudar a hacer de México un lugar feliz. Yo creo que esta semblanza extraordinaria que nos hace llegar John Reed, un viejo cronista revolucionario, muestra cuáles eran los alcances de esta revolución. Pancho Villa, uno de los exponentes más radicalizados, aspiraba a tener una pequeña franja de tierra para vivir feliz cosechando maíz, dice él. Y déjeme que le diga, antes de seguir con corridos, una pequeñísima biografía de Pancho Villa. Digamos que su verdadero nombre era Doroteo Arango Villa, que nació en Parral, estado de Chihuahua, en 1887. En realidad comenzó como un bandolero, un asaltante, pero que no hay que tomarlo mal, porque era muy común esto. Sucede que en la familia, él era una familia campesina, el hacendado intenta, que era dueño de las tierras donde vivía Villa, muy joven, cuando él tenía 14 o 15 años, el hacendado dueño de las tierras intenta violar a su hermana, él lo mata, y de ahí empieza una vida clandestina, que lo llevó a tener, antes ya de la Revolución Mexicana, el apodo del amigo de los pobres, porque robaba y repartía el dinero, una especie de Robin Hood. Era un tipo muy querido en el estado de Chihuahua, y ya cuando Madero llama al levantamiento contra el porfiriato, él inmediatamente se adhiere con un grupo de hombres que luego va creciendo en fama y va acrecentando un ejército guerrillero, que en principio empieza a ser guerrillero, pero después empieza a tener cierta disciplina militar y ciertas tácticas que usted después nos va a hablar. Y bueno, le fue fiel a Madero, pero y también a Venustiano Carranza, y es el que va a determinar el triunfo de Venustiano Carranza contra Huerta, porque en la parte norte de México, en el estado de Chihuahua, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, Monterrey, toda esa zona, a ver si alguno de esos nombres nos resulta conocido a nosotros, pedantes porteños del sur, es donde brillaba una de las columnas de Venustiano Carranza, que era justamente la columna norte de Pancho Villa. De hecho, Pancho Villa es el que garantiza el triunfo de Venustiano Carranza contra Huerta, contra el usurpador Huerta, tomando estas ciudades que mencioné, pero sobre todo Monterrey, que era la tercera ciudad de México. Es ahí donde ya en el año 1914, Huerta empieza a verse perdido y ve que su gobierno totalmente ilegal y sangriento no tiene destino y huye. Vamos a decir que Villa después se enfrenta a Venustiano Carranza, pero ¿lo quiere contar usted después eso? No, yo simplemente decirle que Villa era como tantos otros de los dirigentes de la Revolución Mexicana. Era gente que había salido del campo, que eran trabajadores agrarios. Casi analfabetos. Él aprendió a leer ya siendo bandolero. Ya no siendo bandolero. Cuando se convierte en jefe del ejército, él es nombrado comandante del ejército norte por Carranza, y ahí aprende a leer. En 2 años aprende a leer y escribir. Y hay una anécdota muy interesante que pinta la relación de él con Carranza y su posición frente al proceso revolucionario. Él, en todas las charlas que mantiene con John Reed, cuando habla de Carranza, habla de su jefe, habla con una lealtad absoluta, me parece que exagerada. Luego lo va a destruir Carranza. Y además le dice en una de las entrevistas que tiene que hay una sola orden que él no cumpliría que le diera a su jefe, que es la de ser presidente de la República de México, porque él considera de que no está capacitado, que no está preparado intelectualmente. Casi son las mismas palabras que le va a decir Zapata que a Obregón,
que le va a decir lo mismo, que él no quiere ser presidente de México porque no está capacitado. Un corrido dedicado a una escopeta, a una carabina, la carabina 30-30, ya Chabela había cantado y sacó su 30, sí. Era muy común. Seguimos hablando de Pancho Villa. Bueno, lo que me interesa rescatar de Pancho Villa, porque usted ha señalado ya el carácter general de la intervención de estos guerrilleros en la Revolución Mexicana, pero Pancho Villa tiene un costado que es realmente extraordinario por su humanidad, y la verdad una humanidad que algunos pensarán contradictoria, porque ha matado gente, Dios me libre, ¿no? Fusilado, colgado, perseguido. Le llamaban el Atila del Norte. El Atila del Norte, y a Zapata el Atila del Sur. Sí, un hombre, eran gente dura. Usted me decía, me lo dijo varias veces. Bueno, pero sus rivales también eran crueles, sí, seguro. Usted vio lo que hizo Huerta. No, y Cheche Campos, uno de los generales federales que asolaba el norte de México, se dedicaba a prender fuego a los ranchos y prender fuego los pueblos y matar a todos los habitantes por el solo hecho de vivir en zonas que controlaba el ejército de Villa. Así que Orozco lo mismo, Orozco era otro tipo terrible. Parece que era una característica común. Usted me decía el otro día, y creo que acertadamente, la Revolución Mexicana es una revolución muy declamativa, porque está llena de
planes, de proyectos, de declaraciones, muy verborrágica, pero todo también, el mundo escribía algo sin saber escribir. Pero también es tirolágica, porque han tirado tiros, se mataban. Sí, digamos que tenía el derecho a hablar y escribir después de tantas veces expuesta la vida en pro de la revolución. Pancho Villa es un ejemplo extraordinario de eso. Y yo lo que quiero es reflejar el costado, un costado humano que la verdad que es extraordinario. Mire, le voy a contar 2 anécdotas que relata John Reed que son muy lindas. Una es que lo pinta como un personaje reflexivo, a un hombre que reflexionaba poco cuando de ir al combate se trataba. Resulta que en una charla con John Reed le cuenta que en Estados Unidos las mujeres votan. Entonces Pancho Villa eso se sorprende enormemente y dice, ¿cómo? Las mujeres votan, pero eso está mal. Dice, ¿cómo va a estar mal? Dice, hace ya unos cuantos años que las mujeres votan en Estados Unidos. Entonces se queda pensando y le contesta, bueno, si allá lo hacen, no veo por qué no lo deberían hacer acá. Dice, lo que pasa que tengo dudas, porque las mujeres, él le dice, creo que deben ser protegidas, amadas, no tienen una mentalidad muy resuelta, no pueden juzgar nada por su justicia o sin razón, son más bien compasivas, son muy sensibles. Por ejemplo, una mujer no daría jamás la orden de fusilar a un traidor, le dice Pancho Villa a John Reed. Entonces John Reed le dice, no se crea, mire que muchas veces las mujeres son más bravas, más vengativas y más duras que los hombres. Entonces Pancho Villa se sorprendió a 3 traidores cruzando el río, tenían intenciones de volar las vías del ferrocarril. ¿Qué debo hacer? Entonces la mujer le dice, bueno, usted es el que sabe hacer esas cosas, yo no sé, ¿qué le puedo decir? Y dice, no, usted me tiene que ayudar a resolver este problema, ¿qué hago con estos 3 traidores? Y la mujer le contesta, fusílelos. A lo que Pancho Villa se quedó mirándolo a John Reed con una sonrisa maliciosa y pensativa. Y dice que desde ese día, durante una semana, anduvo persiguiendo a la cocinera y a las mujeres que lo rodeaban para preguntarles cosas tales como, por ejemplo, ¿quién pensaba en ella que debía ser presidente de la República de México? Lo muestra como un hombre reflexivo. Sí, yo tengo otra que no es tan reflexiva, es decir, que nos lo muestra de cuerpo entero, cuando está en plena lucha contra Carranza. Carranza de hecho trata de desplazarlo a él, llama una convención de jefes militares en octubre en el estado, en Cuernavaca, justamente, a donde no acuden justamente Emiliano Zapata y Pancho Villa, sabiendo que en realidad Venustiano Carranza con la mayoría de los generales los iba a desplazar, y entonces ahí se revela y Venustiano Carranza le envía a Obregón, a Álvaro Obregón Salido, que luego va a ser presidente de la República de México cuando asesinen a Carranza, a Venustiano Carranza. Y bueno, Obregón, ahí John Reed dice que no era un gran militar, pero parece que era mejor que Villa, y lo derrota sucesivamente en 3 batallas, en Celaya, Aguascalientes, lo deja prácticamente a las tropas de Villa reducidas a casi 500 hombres, y sin embargo él, en despecho, porque Estados Unidos había tomado una posición contraria, invade los Estados Unidos, cruza la frontera y ataca la ciudad no, un pueblo de Columbus, donde mata a 3 soldados y hiere a algunas personas, y por supuesto después se retira para que aprendan esos gringos a no meterse en nuestras cosas. Este hecho, que en realidad es un hecho militar que va a ser terrible, porque después Carranza va a tener que responder al presidente Wilson de Estados Unidos para que no invada. Ya Estados Unidos había invadido 2 años antes Veracruz, sí, había matado muchísima gente, repetimos, pobrecito México, tan cerca de Estados Unidos, que Venustiano Carranza tiene que salir a decir que él no tiene nada que ver, que bueno, Estados Unidos amenaza con invadir México, pero sin embargo lo pinta de cuerpo entero a Pancho Villa, sí, que no le tenía miedo a nada, y estos gringos se la van a ver conmigo. Y nosotros que honramos a Hipólito Buchar, que bombardeó la California en la época en que California, hay que decirlo, no era de Estados Unidos, y mucho tiempo antes, tenemos que darle una honra a nuestro amigo seguro. Doroteo Arango. Y debe ser una honra mejor
que la que recibió en una oportunidad en mérito a esa proverbial valentía. Déjeme, antes de ir a la música, contarle una pequeña anécdota que también pinta la personalidad de Villa. Se organiza un gran acto en homenaje a Villa, en realidad a conmemorar su valentía en Chihuahua, donde se le va a hacer entrega de una medalla al mérito en combate. Se organiza una parada militar, el pueblo en las calles, una banda, lo esperan para ovacionar, los discursos. Preside esta ceremonia Chau, que es un hombre que él nombra como... Lo quiere fusilar después a Chau. Sí, después... Ese es uno de los motivos con el cual se pelea después con Venustiano Carranza. Sí, pero antes de eso lo había nombrado gobernador. Y entonces cuenta John Reed que se acerca caminando por las calles del pueblo Villa, al grito enardecido de la gente: viva Villa, viva Pancho Villa, viva el más heroico de los heroicos, el más macho de los machos, etcétera, etcétera. Entra al salón donde se desarrollan los hechos, el homenaje, se sienta en un sillón, previo moverlo de los brazos para ver si era firme, muy mal vestido, cuenta sin sombrero, con el pelo despeinado, al saco le faltaban varios botones, con las manos en los bolsillos. Se sienta y empiezan los discursos, y todos los discursos lo ensalzan, opinan que es el más heroico, el más grande, el más extraordinario, hasta que viene uno de los generales a hacer la entrega de la medalla. Entonces Chau le golpea, lo codea como para que se dé cuenta que se tiene que parar. A todo esto cuenta que Pancho Villa bosteza, está medio como incómodo, se acerca y vienen a entregarle la medalla en una cajita de cartón, una pequeña medalla. Y cuando Pancho Villa se acerca, mira la cajita y les dice: esta es una miserable pequeñez para darle un nombre por todo el heroísmo de que ustedes hablan. Bueno, imaginamos el estupor. Luego de haber dicho esto, con una sonrisa dice: no hay palabras para hablar, lo único que puedo decir es que mi corazón es todo para ustedes. Se sienta y lo codea de nuevo a Chau para que Chau haga el discurso. Yo le quiero decir que si le hubieran homenajeado a Pancho Villa con Chabela Vargas, se hubiese dado por satisfecho. Sí, seguro. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver.
dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Muy bien, que no, en el poco tiempo que nos quedan creo que debemos dedicarle, comprimiendo como estamos todo este programa, hay tanto para hablar de la Revolución Mexicana y no quiero dejar pasar esta reflexión, esta digresión aparte, que no la terminamos de entender, Gómez, porque a medida que lo vamos leyendo tenemos más incógnitas y más perplejidades. Vamos a ver que eran hombres. Pancho Villa tiene sus debilidades y ahora vamos a hablar de un hombre que tenía muchas debilidades pero un verdadero héroe. Digamos que Pancho Villa, para terminar, muere asesinado en el año 23 por esbirros que manda Plutarco Elías Calles, que a la sazón sería en el año 30 presidente de México, cumpliendo una pequeña parte de su sueño. Sí, porque él había, una vez derrotado, había negociado con justamente Obregón que le entregaran no una hacienda, sino un rancho a él y a sus oficiales para 200, 300 personas, y hay una especie de reparto de tierras para él, y empieza a ser un cosechador, un simple campesino, pero le dura muy poco. Al año de eso le hacen una celada, se ve que Obregón o Plutarco Elías Calles no confiaban en él, en su prestigio, a pesar de que ya estaba derrotado, y lo matan. En el año 23 lo asesinan a balazos. Y al otro que asesinan en el año antes, en el año 20, la fecha exacta, el año 19, en una celada mucho más traidora todavía, hecha por un esbirro que se hace pasar por un partidario de él, Guajardo se llamaba, es Emiliano Zapata. Que era el hombre del sur, del estado de Morelos, era un campesino, era indio, era de una etnia, de la etnia chapaneca, de la misma que ahora se ha hecho famosa por un levantamiento en el año 94, es decir, el estado de Chiapas, que está muy cerca de Morelos. No es casual que los zapatistas actuales tomen ese nombre, no solo hay coincidencias políticas, sino también de región, pero Zapata es un tanto diferente a Villa. Primero, no era tan buen militar, tenía menos provisiones, no estaba provisto, era un ejército bastante irregular. Su defensa era mimetizarse en el campesinado, digámoslo claramente, eran campesinos que escondían las armas y volvían a arar la tierra, y no se mimetizaban, es decir, realmente eran campesinos. Pero sucede que su reclamo por tierra siempre fue rechazado por los presidentes, inclusive que él apoyó, como Venustiano Carranza, como Pascual Orozco, y entonces siempre era atacado. Eran permanentes las partidas del ejército que invadían Morelos para agarrar a los zapatistas, y esto lo fortalecía más. Él retomaba las armas y los vencía, mantenía ese sistema comunal de tierras. De hecho, usted sabe que hace mucho tiempo que no aparece por aquí nuestro cofra de Peña, pero de hecho nos mandó un resumen, está presente a través de su pluma, sobre Zapata, donde él plantea, en la lectura que hace un libro de John Wormack, y junto con otro de los libros más famosos que hay sobre la Revolución Mexicana, de un argentino justamente, Adolfo Gili, la Revolución Interrumpida, ahí relata qué era Zapata. Zapata en realidad reclamaba la tierra comunal, que estaba en franca contradicción con el desarrollo del México capitalista, es decir, la tierra de autoabastecimiento de los campesinos. Y de hecho siempre se negaba a salir de su estado, Morelos. Él no ambicionaba, era otra de los vicios
o de los Villos, quizá de las características que junto con que lo unían a Villa, no pretendían dirigir el país. Quizás es un gran pecado, no querían transformar esa revolución agraria y campesina en una revolución en el Estado, no querían llegar al poder, solo querían sembrar la tierra. Y de hecho, para hacer esto, Zapata lo que llevó en el estado de Morelos a transformarlo en un gran estado asambleario. Es decir, los campesinos debatían en asamblea permanentemente todo, con armas en la mano, y lo que lleva a algunos historiadores a llamar a un agrarismo de tipo comunal. Decían, inclusive Wormack dice que Zapata estaba inspirado en la teoría de Kropotkin, el anarquista ruso, de reparto de la tierra. Está por ver, hay mucha discusión sobre Zapata. En realidad, como veremos, Zapata era, en su reforma agraria, era mucho más profundo que lo de Villa y lo de Venustiano Carranza, pero también mucho más limitado como guerrero, mucho más limitado militarmente y mucho más limitado políticamente, porque él mismo que lo lleva a enfrentarse con todo el mundo, inclusive con el propio Villa, no solo con Carranza, Pascual Orozco, Madero, él se pelea con todo, porque trata de imponer su visión a rajatabla, es decir, no negocia nada. Él saca el plan Ayala, que era un plan que dijimos bastante radicalizado en lo agrario, pero que tenía muchos defectos en lo político. Y, por ejemplo, cuando Carranza voltea a Huerta y toma el poder del país, que de hecho el 80% del país estaba en poder de Carranza, y es el que derrota a Huerta, en realidad, con la ayuda de Obregón y de Pancho Villa y de Lucio Blanco y todos esos generales, se sienta a negociar con Zapata en Cuernavaca, y Zapata le dice: mire, si usted quiere que yo lo apoye, usted tiene que aplicar del punto 1 al final mi plan, el plan Ayala. Segundo, usted no puede ser presidente, el presidente tiene que ser uno que había designado él. Es decir, uno que era minoría y que se había limitado a su lucha en un solo estado de México, le quiere imponer al otro que había peleado en otro país, al cual Carranza le responde diciendo: mire, no sé por qué nos peleamos, porque el plan mío, que se llama el plan de Guadalupe, ahí viene la verborragia, ¿no? Que cada uno escribía su plan. Dice lo mismo que el suyo. Y el otro problema es que usted es minoría. Bueno, con lo cual Zapata rompe, se siente ofendido, vuelve a su Morelos y empieza la guerra contra Venustiano Carranza. Esto dice Wormack que era un mal político, que no sabía negociar en las épocas de paz, que en realidad, si pensaba bien el plan de Venustiano, se trataba de hacerlo cumplir, porque decían lo mismo, el problema es si Venustiano Carranza iba a cumplirlo o no. Y él se retira y directamente se pone en contra todo el ejército. La ley agraria que Palafox, que era el lugarteniente de Zapata, planteaba se va a chocar con un problema. Como dijimos, su base era el ejido, es decir, era esa economía agraria de subsistencia que rodeaba la aldea, y en realidad el México moderno que quería Venustiano Carranza necesitaba una explotación agraria extensiva e intensiva para abastecer a las ciudades que estaban apareciendo las primeras industrias, el mercado interno, llevar alimento a los obreros y todo lo demás. Es decir, la posición de Zapata era principista, pero en realidad se oponía al desarrollo industrial de México. Esto lo decimos ahora nosotros con la impunidad que nos dan los años, había que estar en la piel de Zapata, pero indudablemente los fines que movían a Zapata eran totalmente justos y nobles, y bueno, como tal morirá, como todos los jefes de la revolución, asesinados. Queremos decir que él ya sin transar, a diferencia de Pancho Villa, no negoció. A diferencia de Pancho Villa, no atacó a Estados Unidos, pero él estaba en el sur. Es decir, se concentraba en Morelos. Yo no sé si usted quisiera agregar algo más de Zapata, ya se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar de escuchar a Chavela. ¿Le parece que escuchemos a Chavela? Mire, entre Chavela y yo. Chavela, ¿no?
noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón, noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿en dónde estás? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño y dan penas y se acaba por llorar. Bueno, es hora que nos vayamos despidiendo, se nos acabó el tiempo, nos quedó casi la mitad de Emiliano Zapata sin contar. Y Gómez, quiero que le digan, quería terminar con dos cositas antes de agradecer a nuestro operador Martín Troncoso y despedirnos, decir dos cosas. Una, la revolución en México sí se devoró a sus hijos. No hay un solo jefe revolucionario que no haya muerto asesinado, ya dijimos que Villa y Zapata lo fueron, Lucio Blanco también. El que Venustiano Carranza, que a la sazón será presidente de los Estados Unidos de México, así se llaman, será depuesto en el año 20 por el general Adolfo de la Huerta, que era también, no era un huertista, y cuando le da la salida, que está viajando a Veracruz, lo matan en un tren, lo asesinan cuando va en tren. De la Huerta también es asesinado posteriormente. Toma el poder Álvaro Obregón, que era el que derrota a Pancho Villa en el año 16, y Álvaro Obregón será luego asesinado ya en el año 27, no siendo presidente, sino porque junto con Plutarco Elías Calle emprenden otra guerra contra, pues se levanta después la iglesia, sí. Los cristeros le llamaban, bueno, ahí expropian a toda la iglesia y matan un montón. Bueno, se arma la iglesia y forma ejército. Sí, sí, forma ejército. Es increíble, en pleno siglo XX, para luchar por privilegios eclesiásticos. Bueno, y un fanático católico lo asesina, Obregón. Bueno, y etcétera, etcétera. Luego vendrá Plutarco Elías Calle, Lázaro Cárdenas. Bueno, es historia que merecería otro programa muy interesante, pero el problema es que la miseria de México no terminaba de resolverse y queremos cerrar este programa tal como lo abrimos. Pobrecito México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Porque en realidad, claros, México o cualquier otro país que usted cierre los ojos, haga girar su dedo y apóyelo sobre cualquier país del territorio americano, va a encontrar historias bastante parecidas. Por supuesto, con las diferencias del caso. En este caso, la extraordinaria diferencia es la increíble, verdaderamente increíble Revolución Mexicana, que creo que tiene un final terrible, porque el PRI, la expresión política institucional de ese proceso revolucionario, termina siendo un aparato contrarrevolucionario brutal, que es el instrumento de dominación de la burguesía. Se dan el lujo de decir que son herederos de esta efectivamente, la verdad, nosotros, yo le digo,
siempre me queda cierta tristeza porque somos inveterados defensores de cuanto perdedor haya habido por la tierra, pero también eso a uno le deja cierta tranquilidad de espíritu, de saber de que es mejor ser un inveterado defensor de estos perdedores, porque uno se va con la tranquilidad de ser un enamorado de la buena gente. Bueno, atinadas sus palabras, ya se nos terminó el programa. Queremos, y agradeciéndole a Martín Troncoso, nuestro operador, sin él nada sería posible, nos vamos escuchando a la gran Chabela, que cantando una que a usted le gusta, de Miguel Molina. No es mexicana, es la bien pagá, pero la canta. Nada te debo, nada te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas falla, que estamos en paz, no te quiero, no me quieras, si todo me diste, yo nada te pedí, no me eches en cara, que todo lo perdiste, también a tu vera, yo todo lo perdí. Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de carne, bien pagada, bien pagada. Bien paga fuiste, mujer.